Mira, otra noticia importante que el gobierno creo que tiene que tener mucha atención por el impacto, hablando de educación, la quiero concatenar, son las ruedas de prensa hechas por el INABI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el día de hoy, con relación a los procesos de asignaciones de licitación de bienes y servicios para los desayunos, para los almuerzos escolares y para lo que es todo lo insumo alimenticio. En el día de ayer se estuvieron cuestionando las licitaciones en torno a 35 oferentes que se gestaron desde el INAVIE, y hoy su director pues señalaba que lo que ahí básicamente, que no me gustó su declaración porque señalaba que básicamente las quejas provenían de parte de las estructuras mafiosas, poco más o menos fueron las palabras literales, que estaban ahí en esas enquistadas en prácticas del pasado. Ahora, yo estaba hoy allá en INAVI. Por accidentes de la vida, fui y me sorprendió la aglomeración de personas que estaba ahí tratando de buscar algún tipo de conexión. Pero del momento que tú dices, para hacer sus reclamos. En nota de prensa dice, INAVIE informa que 2.177 proveedores compiten por 1.340 lotes. O sea, en el menor de... Ahí hay 2.000 personas compitiendo. No, 2.000 negocios. Exacto. Que tienen cada uno varias personas. Y hoy yo me sorprendí, porque nunca había ido a INAVI, por la aglomeración de personas, que el grueso fundamental estaba haciendo reclamos. Yo me sorprendí con una que estaba diciendo que su reclamo era que le cambiaron un punto por una coma. Sí, porque los reclamos en el día de ayer de parte de algunas de las personas que concursaron y que sienten que no ha sido correcto o justo, por utilizar algunas palabras, era precisamente eso, que en las ponderaciones del proceso concursal se manejaron cifras, se valoraron de otra forma, no se interpretaron los términos de referencia correctamente. Pero yo no tengo duda de una cosa. Predominaba en toda la práctica de la gestión pública, sobre todo vinculada a la economía, la manipulación para que los jefes y mafias interesadas se repartieran eso. Hoy yo vi ahí un hecho que te dice, aquí no hay transparencia hoy. No había transparencia ayer y ahora están reclamando un tipo de ajuste. Pero en el fondo las denuncias son todas de que eran arreglos. Yo te digo que la crítica de que un grupo que estaba ahí estaba protestando porque le cambiaron un punto por una coma. Y digo, ¿y qué valor tiene cambiar un punto por una coma? Tiene mucho valor, claro. Imagínate en un número que tú le pongas 1.500.02 a que tú le quites el punto y le pongas una coma. Mira, ni siquiera un detalle de eso yo había visto. Entonces, ahí efectivamente hay prácticas relacionadas con diversidad de formas de extorsión que ha servido esta situación para ponerle en evidencia. Desde luego hablamos con funcionarios que yo le vi mucha preocupación y una actitud de escuchar a la gente, de ver cómo se enfrentan a esa herencia, porque en el fondo, oye, poner este país a vivir sin la mafia no es una tarea fácil, pero porque en todas las áreas había alguna práctica de corrupción generalizada. Pero el desafío más allá del relato es, por un lado, garantizar transparencia y publicidad de estos procesos. Claro. Si toda la información es transparente y toda la información está sobre la mesa, pues menos posibilidades de que los oferentes se sientan, digamos, perjudicados. Que tengan acceso a la información. Y segundo, si lo que tú dices pasó, bueno, pues ahí están las vías judiciales también, porque el problema es que no podemos desmeritar un proceso y decir en el pasado pasaba tal cosa y no hacer nada con relación al pasado, porque entonces eso es complicidad. No, pero hay un hecho real. La práctica de hoy tienen que modificarse con relación a la herencia. Sí, pero el hecho real es que el pasado impune. Si está impune, como lo han hecho todos los alcaldes del PRM, estimula la continuidad, la mala práctica. Y lo otro es que tú lo soslayas siempre, es que la prostitución es política. O sea, es común al PRD, al PLD, al PRM y a la Fuerza del Pueblo. Es común, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando cometemos el error
de emitir juicios sesgados solamente para condenar el contrario y solapar los nuestros, entonces se está estimulando la corrupción. De alguna manera uno se convierte en aliado de la actitud. Y hay un tema con lo que tú dices. Es verdad que es visible con relación al pasado las formas de deformación y de corrupción imperantes. Pero hay un hecho al que yo no renuncio a denunciar, es que en la formación política de la gente, en la valoración, en la guía para ejercer la práctica política, el peso de ese pasado de corrupción es determinante. Es decir, la política como concepción ha estado profundamente corrompida. Y desde ese punto de vista, la lucha por ajustar cuentas implica cambiar el ejercicio de la práctica política. Y ese es el desafío de este momento, no solo referirse a la herencia de la corrupción, sino obligarse a la modificación del comportamiento político de los nuevos funcionarios. Fafa, pero todos creen que es para aprovecharlo en función personal. En 14 días el gobierno tiene 2 años. ¿Cómo? En 14 días el gobierno tiene 2 años. O sea, ¿y tú sabes lo que significa 2 años? Que ya el discurso se agotó. Entonces, que ahora la acción, oye, las justificaciones, los solapamientos, porque una de las cosas que habrá que reconocerle, y perdóname, yo vine que te corté ahí. Mira, una de las cosas que hay que reconocerle, sí, yo vine no es como tú. Oye, una de las cosas que hay que reconocerle a Luis Abinader como mérito es que le dio una amplia participación al empresariado y ellos enseñaron su verdadera catadura, que la tenían solapada en la corrupción política, la tenían escondida. Y el presidente Abinader tiene un desafío ahora, un desafío doble, porque él no quiere corrupción en su gobierno. Y él no quiere... ¿Y quiere transparencia? Espere, no me ayude, porque si me ayuda me daña. Porque todo el mundo sabe que tú y yo no tenemos el mismo discurso. Entonces, la gente sabe que tú eres un hombre del pasado. Sí, correcto. Pero un pasado con coherencia que se conecta con el presente, no como tú. Tú quieres romper con el pasado para una nueva realidad. Romper con el pasado para engañar a la gente con un discurso de presente. Y yo no quiero engañar a la gente. Yo quiero que la gente sepa que la Fuerza del Pueblo está llena de corruptos, que el PLD está lleno de corruptos y que el PRM está lleno de corruptos también. Entonces, ¿por qué? Porque se me quiere vender un presente engañoso de desiertos litorales y tú te prestas eso. No, yo he dicho, permíteme, yo te he dicho que yo asumo que la política como concepción y como guía está corrompida porque la gente ha visto tanto tiempo la práctica de la política en beneficio de lo que dirigen, que ha creído que eso es la política. Que hay una modificación obligada de la concepción de la política. Pero tú no estás de acuerdo conmigo con que el PRM es parte de esa actividad política, y es lo que yo quiero que tú le digas a la gente. Tú le dices el discurso académico. Yo tengo que aceptar contigo que la visión de la política que es... Sí, pero el PRM está en eso, ¿sí o no? Con perdón. ¿tú apuesto que no lo dice? Pero perdón. Porque quiere engañar a la gente. No, yo no quiero. Porque la quiere engañar. No quiero. ¿El PRM está en la misma práctica, sí o no? No, hay un problema. Hay un problema. ¡Bingo! Ahí es que tú y yo estamos... ahí que tenemos la diferencia. Tú ves que la tenemos. Pero hay un problema, permíteme la diferencia. Sí, tú ves que la tenemos. El PRM ha asumido el compromiso del cambio. De discurso. Con perdón. De discurso. De guía práctica. De mentira. ¿Cómo? Mentira. Es mentira que nombró 3 fiscales. No. Es mentira que está modificando la policía. Es una decisión de Abinader que la tomó en contra del PRM. Que el PRM no estaba de acuerdo. Y tú lo sabes. Y por eso te acuso de engañar a la gente. Que tú eres del pasado. Por eso que... No, el pasado no. Estoy en contra del engaño. Estoy en contra del engaño. Estoy en contra del engaño. Y tú eres el pasado de engaño que quieres replicarlo en el presente. Tú tienes una negación de la tendencia del cambio. Lo único ¿Tú crees que no es verdad? No, lo que yo creo es que no debe, que ya se debe acabar a hablarle mentira a la gente. Eso es lo que yo creo, que debe acabarse. Y tú
Redita el pasado de mentiras de los políticos en el presente. Pero déjalo, Fafa, que explique. Con una ruptura con el pasado, en el sentido que he dicho. Pero de discurso. Hasta ahora predomina. De discurso. Es que el primer cambio es tener un discurso. Pero mentiroso. Es el paso. Ese es un discurso de mentira. Pero la pregunta es sencilla. Pero vamos a Linaví, Son mentiras los 3 procuradores. Son mentiras la reforma de la policía. Eso fue una decisión presidencial. Pero eso no es del PRM. ¿Y de quién es? Del presidente. De la clase media. Eso es de la sociedad civil. ¿Quién lo impone ahora? No. Abinader encabeza una lucha por modificar esa herencia. Abinader es negación del PRM en gran medida. Pero eso no es el problema. Sí, eso es el presidente problema, es el que manda. No. Ese es el problema, porque el problema es que tú quieres separar al PRM de la práctica del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Yo no he dicho eso. Sí, eso es lo que dice. Eso lo dice tú. Eso lo dice tu discurso. Eso lo dice tú. Te lo pregunto y me dice que es diferente. Es que tú tienes lo acaba de decir. Aguanta, no, que está lloviendo. Lo acaba de decir. No, yo estoy diciendo que la idea hasta ahora de la política expresa en una práctica que justifican el beneficio de quienes la dirigen. Es decir, se generalizó la corrupción. ¿El PRM está ahí con o no? Perdón. ¿Está ahí o no? Con perdón. Pero no lo quiere responder. Pero permíteme, todo el PRM está formado por eso, pero ha llegado con un compromiso de acabar con esa herencia y ha dado pasos tan notables como ese de la lucha contra la corrupción, por imponer la transparencia, por modificar incluso el comportamiento de los agentes del orden. Es decir, está mostrando una voluntad de cambiar la herencia. No está diciendo que no es no. También nosotros estamos penetrados de esa herencia, pero nunca aquí había habido una voluntad política en el poder para cambiar esa herencia de la corrupción que ha generalizado todo. ¿Está el PRM en ese mismo segmento, sí o no? El PRM está dirigiendo el cambio y ahí es que tú estás mal. No, el PRM responde lo binario. Es una pregunta. ¿El PRM está ahí, sí o no? Es que no hemos dicho que no. Lo que hemos dicho que es el que está cambiando. Otra vez, ¿el PRM está ahí, sí o no? No está ahí. Como bingo. Ustedes ven que está hablando mentira. Ustedes ven que tiene un discurso engañoso. No, ustedes ven que tiene un discurso engañoso. El discurso engañoso es el de que desconoce. Que desconoce el cambio. Tiene el discurso engañoso. No, tú no aceptas el cambio. No somos todos iguales. El cambio no puede ser engaño. La pregunta y el cambio tuyo es engaño. La pregunta es, ¿no es verdad que estamos cambiando? No. La pregunta es si no es verdad que estamos cambiando. Te voy a decir la respuesta, si la aguanta. El único cambio que tiene el PRM es Abinader. Todo es igual. Por suerte para el país.